Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Jerusalén, un muerto por pedradas e incidentes en la explanada de las mezquitas. Vence el plazo del Senado para rechazar el acuerdo de Estados Unidos con Irán. Rusia amplía pistas de aeropuertos en Siria, aunque desmiente una mayor implicación. Australia también realiza ataques aéreos contra Daesh en Siria. Son las noticias que hemos preparado para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego Raquel, ya lo saben, con las noticias culturales. Pero primero vamos a Jerusalén. Durante Rosh Hashanah, un israelí de 64 años fue muerto por el ataque de palestinos con piedras en Jerusalén. El primer ministro Netanyahu advirtió: vamos a promover un cambio claro en la política contra los que lanzan piedras y cócteles Molotov contra nuestros ciudadanos y miembros de las fuerzas de seguridad. Lucharemos contra este fenómeno con todos los medios, incluyendo el endurecimiento de las medidas de sanción. Una vez más se ha demostrado que las piedras asesinan. Tras varias semanas de relativa calma, la Ciudad Santa ha entrado de nuevo en una dinámica de disturbios, amenazas y condenas locales e internacionales. 3 días de enfrentamientos en la explanada de las mezquitas y un aumento de choques en algunos barrios. El grupo islamista Hamas ha convocado para este viernes un nuevo Día de la Ira. Sí, Jordi, durante toda esta Rosh Hashanah nosotros hemos podido ver en las noticias lo que pasaba, por ejemplo, con la explanada de las mezquitas, que no es casualidad, es que sabiendo que son los días más sagrados del calendario hebreo, pues las organizaciones palestinas fundamentalistas pues llamaron a la revuelta y así lo organizaron. Hay fotos que muestran cómo antes de la entrada de los policías en el recinto, porque ya hay muchas noticias titulan el ejército o la policía invade el recinto de la mezquita Al-Aqsa, pero es que eso estaba ya invadido. Es más, se ve como los que estaban rezando antes estaban rezando y al lado de ellos pilas de piedras preparadas para, una vez acabado el rezo, empezar este tipo de lucha o de enfrentamiento con la policía. Y aparte que no es la primera vez, porque hace 6 meses cuando era Pesaj pasó exactamente lo mismo. Y también hay algo que a mí me pone bastante furioso a estas alturas de lo que llevamos, si no quieres de la vida, por lo menos de la vida de Radio Sefarad, 11 años y pico explicando el tema, y parece como que nadie se quiere enterar, o por lo menos los medios, a los que nosotros le damos caña, no porque no estén a favor de Israel, sino porque están totalmente en contra de Israel y de cualquier lógica. Cuando se habla de la explanada de las mezquitas, y esto lo constaté yo todos estos días en noticieros de las cadenas como Telecinco o Antena 3 en televisión, dice el tercer lugar santo de los musulmanes. Sí, puede ser, cosa que luego podremos discutir si es en realidad el tercer lugar santo de los musulmanes, pero no mencionaban que es el primer lugar santo de los judíos. Es el primer lugar santo. Ahí, en esa explanada, estaba el templo de Jerusalén. Sobre el templo de Jerusalén, sobre las ruinas del templo de Jerusalén, construyeron una mezquita. ¿Vale? Eso ya es algo que podría poner bastante nervioso a los judíos del mundo entero. Hay algunos que todavía siguen muy enfadados con esa situación, pero el gobierno israelí ha cedido desde el año 67 que ha reconquistado esa parte de la ciudad que estaba en manos jordanas, ha cedido su administración al Waqf, que es una organización árabe musulmana de Jordania, que administra lo que sucede en esa explanada de las mezquitas. En la explanada de las mezquitas los judíos no pueden rezar, pero lo que no pueden impedir y lo que no es de lógica es que tampoco puedan pasear por allí ni beber agua de un grifo. Cada vez que algún judío se acerca a beber agua de un grifo le empiezan a tirar piedras. Eso ya más allá de este tema. Y volviendo al tema, si es el tercer lugar santo del Islam, pues evidentemente todo el mundo conoce lo que es la Meca y lo que es Medina, que son los otros 2 lugares santos que están en Arabia, que es donde nació el Islam. Pero para ellos, para los que se empeñan en decir que la mezquita Al-Aqsa o la explanada de las mezquitas es el tercer lugar santo
mencionándolo en relación con Jerusalén. Vamos a recordarles también que si bien en la Biblia judía Jerusalén aparece mencionada unas 700 veces, en el Corán el nombre de Jerusalén o su nombre en árabe Al-Quds no aparece mencionado ni una sola vez. Y es una interpretación tirada de los pelos, incluso para los islamistas más radicales, de un sueño que tuvo Mahoma y que desde un sitio se elevaba a los cielos, pero no, sin decir dónde estaba ese sitio. Pues allí es verdad que se construyó en el siglo VII una mezquita, pero también se construyeron mezquitas en todo el norte de África y en todos los sitios que durante el siglo VII conquistaron los árabes y que después islamizaron. O sea que la religiosidad que pueda tener, el valor simbólico que pueda tener Jerusalén o la mezquita Al-Aqsa para los musulmanes está un poco en entredicho. Entre otras cosas te voy a dar un dato. Antes de que pasaran a ser israelíes, no había nunca ninguna peregrinación, ni no hubo en la historia peregrinación alguna a la mezquita del Aqsa. Solamente acudían la gente del lugar. Y durante los siglos que esto estuvo bajo dominio musulmán, bajo el dominio del Imperio Otomano, Jerusalén y la mezquita Al-Aqsa era visitada apenas por los centenares de fieles que estaban en la zona de Jerusalén y que acudían como parte de una mezquita, la mezquita más cercana que tenía. Pero no era un polo de atracción como se quiere proponer y vender, que es un lugar sagrado del mundo musulmán. Eso es algo que se ha construido, una historia que se ha construido mucho después. Vamos a Estados Unidos. Los demócratas del Senado estadounidense han bloqueado este martes y por segunda vez en menos de una semana el intento de los republicanos de acabar con el acuerdo nuclear con Irán. Un total de 42 demócratas e independientes votaron contra una medida para hacer avanzar el proyecto, lo que significa que quienes se oponen al pacto nuclear han sido incapaces de obtener los 60 votos necesarios en la Cámara de 100 miembros para sacar adelante una resolución de desaprobación. Si quienes se oponen al pacto hubieran conseguido aprobar la resolución, Obama no habría podido levantar en el futuro las sanciones estadounidenses a Irán, una parte crucial del acuerdo nuclear. Se cumple así el plazo para aprobar una resolución que rechace el acuerdo con Irán. Sí, porque cuando estén escuchando esto puede ser que sea el día 16 por la noche o ya el día 17, y el día 17 de septiembre era el día que estaba fijado, 60 días después de la firma del acuerdo, para que el Senado pudiese bloquear este acuerdo. No lo han conseguido, sabíamos que no lo iban a conseguir porque hubo todo un movimiento importante de Obama y del Partido Demócrata para convencer a sus filas a que respaldasen el acuerdo con Irán, a pesar del descrédito que está teniendo en la opinión pública y en la calle en general. Y bueno, ya la suerte ya está echada, como decía Julio César, ya han cruzado el Rubicón y dentro de muy poquito, me imagino que en cuestión de semanas, pues se levantarán las famosas sanciones económicas de Estados Unidos y el dinero, los miles de millones de dólares comenzarán a fluir a expuertas y la mayoría con destinos bastante oscuros. Hablamos ahora de Rusia y de Siria. Fuerzas rusas están construyendo una larga pista de aterrizaje en el aeropuerto de Jamimim, en las afueras de la ciudad de Yabla, en la provincia costera siria de Latakia. Esta nueva pista permitiría el aterrizaje de aviones de gran tamaño en esa zona, que constituye uno de los últimos bastiones del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. A este aeródromo llegaron en las últimas semanas aviones militares cargados con equipamiento militar y con cientos de asesores, expertos y técnicos militares rusos a bordo. Rusia también está ampliando el aeropuerto de Hamidiya, ubicado en el sur de la provincia de Tartus, donde el país dispone de una base militar desde la época de la Guerra Fría. Moscú desmintió las informaciones aparecidas en medios occidentales sobre una mayor implicación en el conflicto sirio e incluso una posible intervención militar. Bueno, esto a pesar de que Rusia, que es decir, Putin lo haya desmentido, pues todo el mundo sabe lo que están haciendo porque hoy en día
hasta con Google Maps se puede ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Con Google Earth estos movimientos son detectables incluso para gobiernos de países pequeños. Los movimientos del ejército ruso en Siria son ostentosos, no son sencillos. A mí me recuerdan a los que suceden en la frontera con Ucrania y la República Secesionista de Donetsk, que ellos dicen que no hay tropas rusas, que se cambian el uniforme, pero que allí están, y también están en Siria, y yo no sé si toda esta crisis, porque esto sería un poco arriesgado, ¿no? Ya alguna vez hemos hablado de quién es el que ha orquestado esta última crisis migratoria, que no es espontánea, porque como recordamos, la gente salió de Siria hace meses y años, y solamente hace 10 días empezaron a cruzar todos por el mismo punto desde Turquía. Alguien ha orquestado todo esto. Eh, si la hipótesis es quién se beneficia más de esta historia, pues habría que apostar quizás por la Rusia de Putin, porque con este movimiento de invasión, entre comillas, de Europa por inmigrantes sirios, pues esto ha obligado y está obligando a los gobiernos a actuar de forma más contundente contra Daesh en territorio sirio. Sabemos que hay una coalición contra Daesh en lo que es Irak, con el apoyo de Irán, pero en territorio sirio había más reticencias porque no querían, digamos, luchar contra una facción, lo que supondría apoyar a la otra, al presidente Bashar al-Assad. Y eso es justamente lo que está tratando de hacer Putin, y está tratando de desatascar el atolladero sirio mediante el reforzamiento militar, porque no olvidemos que en los últimos meses el ejército sirio está sufriendo golpes muy duros en el frente de batalla contra Daesh, y lo único que puede salvarle es una intervención extranjera. Claro que Bashar al-Assad no le interesa una intervención extranjera que lo deponga. Entonces confía en sus amigos iraníes y en sus amigos rusos. Los rusos con las armas y los iraníes con los miles y miles y miles de millones de dólares que recibirán dentro de pocos días, como comentábamos en la noticia anterior. Aviones militares australianos llevaron a cabo el lunes sus primeros bombardeos contra el grupo yihadista Daesh en Siria. El gobierno australiano anunció la semana pasada que su campaña aérea contra Daesh se ampliaría más allá de las fronteras de Irak para incluir Siria, donde el grupo controla grandes zonas de territorio, sumándose así a una iniciativa similar por parte de Francia. Sí, y a la que se están sumando también parcialmente otros gobiernos como Gran Bretaña. Evidentemente hay un refuerzo de los ataques aéreos sobre Daesh en Siria, pero también habíamos comentado que este tipo de guerra en este tipo de territorio, pues los ataques aéreos tienen una efectividad prácticamente nula, porque no se atacan búnkers o instalaciones o fábricas o aeropuertos o otro tipo de instalaciones militares. Estos, si bien el Daesh es un ejército, pero es un ejército hecho en base a guerrilleros improvisados, con armas robadas a otros ejércitos, cada uno de su madre y de su padre, y por lo tanto hay una dispersión y una difusión, y no hay un centro neurálgico de control militar y un centro neurálgico de distribución. Lo único que puede frenar a Daesh, eso ya lo hemos dicho y lo vamos a reiterar, es una acción terrestre. Una acción terrestre que justamente combata a Daesh en el mismo plano en que ellos han avanzado, que es en los alrededor de las carreteras que conectan las zonas principales de Siria. No olvidemos que el resto es prácticamente desierto y por ahí no se pueden mover ni tanques ni otro tipo de vehículos, y prácticamente tampoco los vehículos rodados. Así que seguiremos viendo cómo esto evoluciona y cómo todo se va enganchando uno con otro. Hablábamos en la noticia anterior cómo Rusia estaba
reforzando su apoyo a Siria, como el acuerdo firmado con Irán, que está a punto de desbloquear las sanciones económicas de Estados Unidos, va a reforzar la posición de Irán y por lo tanto también la posición del presidente Bashar al-Assad en resistir contra el enemigo Daesh. Así que seguramente dentro de unos meses lo que es el avance de Daesh en Siria esté un poco más frenado o se reconquisten territorios. Eso no quiere decir que se logre una victoria, que solo se puede lograr y se conseguiría muy rápidamente, Jordi, porque esto me recuerda, no sé si tú recordarás, porque esto pasó hace más de 20 años, pero la primera guerra del Golfo, a la que Saddam Hussein llamó la madre de todas las batallas, pues resultó que cuando entraron las fuerzas internacionales no duró ni medio asalto, era todo fanfarronería y palabras. Y es muy probable que el Daesh, en cuanto tenga enfrente un ejército normal y no a una milicia de kurdos o una milicia de nuevos soldados iraquíes instruidos por gente de la Guardia Republicana iraní que no les despiertan ninguna confianza. En el momento que tengan que enfrentarse con alguien de verdad, pues Daesh no dura ni 2 asaltos, porque no son ni un ejército, ni son un estado, ni son nada más que una panda de descerebrados que han arrastrado tras de sí las desgracias y que han logrado canalizar, eso sí, la atención del mundo hacia este punto del planeta en el momento en que ya es evidente que en Oriente Próximo, primero, el problema nunca ha sido ni es ahora Israel, y segundo, desde hace decenas de años, posiblemente desde el centenar de años que se ha desmembrado el Imperio Otomano, pues hay una guerra civil musulmana de baja intensidad que ahora se ha avivado, pero que es lo mismo. Parece ser que estos países les resulta muy difícil organizarse a menos que estén controlados con una mano muy fuerte, si bien puede ser un sistema monárquico despótico o un sistema militar tremendamente duro como dictadura, como puede pasar en Egipto o en la propia Siria. Pero evidentemente el mundo árabe todavía le quedan muchos años por madurar y llegar a una situación de estabilidad. Gracias, Jorge. Mañana te vemos aquí de nuevo. Ahora Raquel con la agenda cultural. Bueno, Raquel, informativo duro, difícil, como siempre lo son, sí. Y no sé cómo empieza el cultural. Cuéntame. Pues empezamos un poco a caballo con el cuerpo central de las noticias, porque el protagonista de la primera nota de la agenda cultural es nada más y nada menos que nuestro ministro de Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo. Pero no se asusten, no habla de Israel. No habla de Israel. Vale. Tampoco vamos a hablar de su visita a Irán y de otras cosas, No. sino de que Planeta publicará muy próximamente, el 27 de octubre concretamente, su libro Todos los cielos conducen a España, cartas desde un avión. Y es que nuestro ministro de Exteriores, pues no contento con sus incursiones en la política internacional representando a nuestro país, pues tiene tiempo para realizar intercambios epistolares con personajes de la altura de Miguel Arias Cañete, José María Aznar, Shlomo Ben-Ami, Carlos Espinosa de los Monteros, Felipe González, Willy Meyer, Javier Solana, Charles Powell o José Luis Rodríguez Zapatero. Y es que Raquel, siendo ministro de Exteriores, se viaja mucho en un avión. Claro. Tendría mucho tiempo. Entonces, García Margallo aprovecha estos instantes para escribir cartas a estas personas, a estos intelectuales y políticos, colaboradores, amigos de nuestro ministro de Exteriores. Se va a publicar este libro, como les decimos, lo hará Planeta, y bueno, será interesante ver qué intercambio epistolar tiene, por ejemplo, con Shlomo Ben-Ami. Suponemos que hablarán sobre Israel y
sobre el conflicto árabe-israelí, sobre Oriente Próximo, sobre Irán, con José María Aznar, también será interesante ver. Bueno, la verdad es que cualquier intercambio que tenga como protagonistas a actores de la política nacional e internacional de la talla de los que les hemos numerado, bueno, pues de los que les hemos enunciado, bueno, pues será interesante. 27 de octubre, ese es el día en el que se publica este libro, cuyos royalties serán cedidos íntegramente a Cáritas Española. Muy bien. Pues nada, el libro del ministro de Asuntos Exteriores... Seguro que hablaremos más de él en Radio Sefarad, Jordi. Sí, seguramente hablaremos de él y de su forma de entender la política en Oriente Medio. Tampoco España es un actor principal en Oriente Medio. Sé que a España le gustaría tener un papel más importante. Digo que sé que le gustaría porque, bueno, pues por gustarles les gustaría, pero bueno. Bueno, ya se lo ha ofrecido a Irán, ¿no? García Margallo, claro, su interlocutor. Él habla de una voz en Nueva York, en las Naciones Unidas, y bueno, yo no sé si le hacen mucho caso a este hombre, pero digo a este hombre o a otros ministros exteriores españoles. Oye, con todo el amor del mundo, España intenta hacerse un huequito en la política exterior. Seguimos. Huellas sefardíes es una exposición con la que contábamos en el Museo de Bellas Artes de Córdoba. Bueno, pues en este caso se amplía y podremos seguir disfrutando de esta muestra organizada con motivo de la celebración del 700 aniversario de la sinagoga de esta capital andaluza. La exposición presenta una selección de obras del museo vinculadas a la cultura sefardí, bien en su aspecto iconográfico o bien derivadas de fuentes de inspiración judaicas. Así que ya saben, Huellas sefardíes en el Museo de Bellas Artes de Córdoba. Eso en Córdoba, que siguen celebrándolo a lo grande. Pero creo que el aniversario exactamente es en 2016, si no me equivoco. No, el aniversario de la sinagoga ya ha terminado. Vale. Lo que pasa es que colean de alguna manera exposiciones como la que acabamos de decir, la de Huellas sefardíes. Huellas sefardíes en Córdoba, preciosa ciudad para visitar, siempre. Bueno, y comentarles que el nuevo embajador de Israel en España, Daniel Katner, al que estamos deseando entrevistar porque ya le conocemos. ¿Será Katner o Kutner? Creo que es Kutner. Kutner. Sí, ¿he dicho Katner? Como es argentino. Sí, no, vale, podría perdón. serlo, ¿no? Pero sí, creo que como es argentino... es Kutner. Bueno, pues Daniel Kutner ha recibido a una delegación encabezada por el alcalde Lorenzo Rodríguez del pueblo Castrillo Mota de Judíos, tan vinculado, ya saben, al anterior embajador de Israel en España, sí, a Lombard, a quien desde aquí saludamos porque estamos seguros de que seguirá escuchando Radio Sefarad. Seguro. Bueno, esta delegación de Castrillo Mota de Judíos ha sido recibida en la Embajada de Israel este miércoles para exponer al nuevo embajador, bueno, pues los trabajos que se están realizando, las excavaciones arqueológicas en la mota del pueblo para conocer el pasado hebreo de esta localidad y la construcción, cómo va la construcción de este centro de interpretación de la cultura sefardí en el Camino de Santiago, con el que quieren, bueno, pues revalorizar esa herencia judía en este pueblo que tanto luchó por ser conocido como Castrillo Mota de Judíos y no Castrillo Mata Judíos. Además, no sé si saben nuestros oyentes que Castrillo Mota de Judíos se va a hermanar con el pueblo de Kafar Baradín en el norte de Israel. También han hablado sobre eso con el embajador. Se prevé realizar un viaje a Israel en la próxima primavera y también, aprovechando la visita a Madrid, bueno, pues la delegación de Castrillo se ha reunido con el presidente, con el director del Centro Sefarad Israel, Miguel de Lucas, que también ha estado siempre este centro tan implicado en ese cambio de denominación de este pueblo burgalés. Pues sí, Castrillo Mota de Judíos, pueblo pequeño en tamaño, pero grande en espíritu. Y como vemos, muy activo también. Muy activo, sí. Como nosotros, que volveremos mañana a informarles. No lo podía haber dicho yo mejor. Gracias, Raquel. Nos vemos mañana. Hasta mañana.